7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al ex contralor subrogante del Estado, doctor Pablo Celi, quien es procesado por el caso denominado Las Torres, como se ha calificado. Y queremos escuchar, con el derecho que le asiste, la versión que tiene dentro de este proceso, con algunas circunstancias. Hemos leído algunas publicaciones, respetables por cierto, en donde ha emitido cartas de rechazo el doctor Pablo Celi, partiendo de un hecho que queremos señalarlo como premisa. En el Ecuador hay la presunción de inocencia hasta que no existe una sentencia condenatoria ejecutorial. Es un tema ineludible, el principio constitucional. Sin embargo, en el proceso, cuando se revisa, hay al menos, para decir, muchísimas interrogantes de las pruebas, audios, pruebas testimoniales, pruebas documentales, pruebas periciales de informática forense, en donde hay presunciones, en donde por testimonios de familiares del doctor Pablo Celi, su hermano Esteban, del señor también José Raúl de la Torre, el caso No Limit, que es otro caso procesado, sentenciado por la justicia americana, en donde se menciona y se vincula al doctor Pablo Celi en estas presunciones de haber cobrado coimas en el desvanecimiento de glosas, que por cierto, el desvanecimiento de glosas per se no constituye un delito. Aquí hay presunciones de presunto beneficio a empresas como la empresa china de haber beneficiado con ese desvanecimiento de glosas, que, insisto, no es un delito, pero hay presunciones de que eso haya ocurrido precisamente para los negocios que con recursos del Estado se ha operado. Doctor Pablo Celi, muy buen día. Miguel, muy buenos días. En primer lugar, le agradezco este espacio en el cual yo pueda precisar y aclarar todos los equívocos que se han venido durante más de un año distribuyendo sin que correspondan a la verdad procesal ni a los hechos, y sin que haya existido la posibilidad de que yo contrarreste esta distribución de infamias, porque lamentablemente fui reducido a condición de prisión, quizá precisamente para que no tenga las condiciones para aclarar las cosas. Por esto, le agradezco que usted comience destacando un principio constitucional que en mi caso ha sido atropellado de manera sistemática hasta la actualidad: la presunción de inocencia. Por esto, en reivindicación de mi derecho a la honra y a la presunción de inocencia, presenté una acción de protección donde señalé con mucha claridad las distorsiones que la Fiscalía venía haciendo para confundir a la opinión pública e inducir a los medios de comunicación a una lectura del proceso que no corresponde a los hechos ni a lo que se está tratando en las audiencias. Por esto le agradezco el poder precisar algunas cosas. Quiero comenzar señalando un primer punto. Y qué bien que el día de ayer, durante todo el día en la audiencia, se ha leído por parte de la perita traductora la totalidad de cartas de asistencia penal internacional de los Estados Unidos, incluidos los documentos de los procesos judiciales en los Estados Unidos. Documentos todos que, si bien están en el proceso, no han sido conocidos de manera adecuada. Debo decirle que en ninguno de los casos que se tratan en los Estados Unidos
se menciona a Pablo Celi y ni a la Contraloría General del Estado. Ni siquiera se los menciona. No se diga que sean objeto de una acusación. Entonces, la primera precisión tiene que ver con que los procesos judiciales en los Estados Unidos se refieren a un caso de sobornos en Petroecuador, con el cual la Contraloría General del Estado y Pablo Celi no tienen ninguna relación. Se han leído las declaraciones, los acuerdos de cooperación, las sentencias, los documentos, la totalidad de documentos incluidos en los juicios. No existe ninguna alusión ni mención a Pablo Celi. Esto creo que es muy importante precisarlo porque se ha distribuido desde Fiscalía una ficción, una falsedad, que este proceso nace de una asistencia penal internacional. Esto no es verdad. No es verdad por varias razones. En primer lugar, porque cuando se me detiene el 12 de abril del 2021, no existe una investigación fiscal en el Ecuador de lo que luego se denominaría caso Las Torres, sino una investigación espejo contra el señor José Raúl de la Torre y el señor Roberto Barrera, que venía dándose 1 año y medio atrás, en la que no estaba incluido el Contralor, de la que nunca había sido notificado el Contralor. En esa investigación, la Fiscalía solicitó una asistencia penal internacional que se refiere a ese caso, a la acusación al señor de la Torre y al señor Barrera, a nada más. 4 días antes. Si me permite, para ir desmenuzando, claro, y para que vaya usted precisando, me remito a los documentos, a los hechos, al proceso, en donde hay un testimonio de un perito en informática forense que presentó, por cierto, la Fiscalía, en el segundo informe que levantó dentro de este caso y que consistió en la transcripción, materialización y reproducción de audios contenidos en un dispositivo de almacenamiento electrónico, y que los audios corresponderían a las grabaciones del exgerente de la empresa No Limit, a las llamadas telefónicas con José Raúl de la Torre, quien hacía exigencias de dinero por pedido de Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, en coordinación, dice la exposición de este perito en informática forense, en coordinación con Pablo Celi, ex contralor, su hermano Esteban Celi, el ex secretario general de la presidencia José Augusto Briones, ya fallecido, y su hermano Luis Augusto. En las conversaciones expuestas ante el tribunal, Fiscalía demostró, según la versión de la Fiscalía, el modus operandi de la organización, que exigía el aproximado de $4 millones a través de depósitos, transferencias y dinero en efectivo para lograr el beneficio económico del grupo liderado por Pablo Flores, y le mencionan a usted. En dichos audios se evidencian las presiones a las que sometían a los directivos de la empresa No Limits para obtener dinero por medio de cuentas de terceras personas en el exterior. Esos son audios presentados. Eso consta en el expediente. ¿Son audios falsificados? Eso no se ha argumentado. ¿Qué pasó? Precisamente por eso presenté la acción de protección. En ninguno de esos audios y comunicaciones se dice que se ha coordinado con Pablo Celi. Yo he presentado ante los jueces en la acción de protección la fotografía del tuit de la Fiscalía, que es lo que usted acaba de leer, y la fotografía de lo que consta en el expediente y en el informe pericial. De manera dañosa, la Fiscalía introduce el nombre de Pablo Celi donde no se dijo nunca
Pablo Celi, donde quienes están de una manera delictiva haciendo transacciones ilícitas entre sí, que además todos quienes hemos estado en la audiencia, incluidos los jueces, hemos escuchado exactamente qué dijeron, en ninguno de esos diálogos se nombra a Pablo Celi. Y cuando usted revisa, y el perito los presenta, los chats entre el señor José Raúl de la Torre y el señor Roberto Barrera, en donde se habla de transacciones ilícitas en relación con Petroecuador, nunca con la Contraloría, tampoco Pablo Celi es incluido. Entonces, por esto he presentado. Pero si me permite, doctor Pablo Celi, pero hubo el desvanecimiento de glosas para Petroecuador, que pudiera ser una consecuencia de eso. El desvanecimiento de glosas, que no lo firmé yo, las firmó el señor Luis Miño, que por sí, como usted acaba de decir, no es un delito desvanecer glosas cuando están fundamentados los desvanecimientos. Y cuando menciono que firmó el señor Miño, no es para eludir ninguna responsabilidad, es porque así es la verdad administrativa. Yo me encontraba fuera del país y le correspondió a quien ejercía en ese momento como subcontralor dar por concluido un trámite que tiene un conjunto de acciones previas. Hay un debido proceso que se llevó a cabo y que concluye siempre con la firma de la autoridad que está ejerciendo en ese momento. Que haya una relación entre glosas desvanecidas y pagos en Petroecuador es absolutamente arbitrario. No existe ninguna condición para que un contrato que se está desarrollando entre un particular y una empresa del Estado deje de pagarse porque existan glosas de Contraloría. No era condición el desvanecimiento. Eso es parte de las elaboraciones para acomodar una acusación contra el Contralor. Pero, por cierto, para ir precisando, cuando usted dice firma el auditor Luis Miño, ese fue el argumento también del prófugo de la justicia Carlos Polit. Yo no firmé, yo estuve en el exterior, firmó el auditor. Ese es el procedimiento. Un auditor audita, procesa, que finalmente el contralor, se entiende, revisa, hace revisar y advierte si está bien o no lo que hizo ese auditor. En este caso, lo hizo bien el señor Miño para que usted haya avalado como contralor subrogante. Bueno, aquí hay que precisar, ninguna autoridad, ni yo ni ninguna otra, pueden disponer en la Contraloría una resolución en un sentido o en otro. La Contraloría es un organismo técnico y por lo tanto no pueden darse pasos dentro de la Contraloría que no vayan acompañados de una sustentación técnica y de una fundamentación legal que quedan registrados en el sistema de la Contraloría antes de que avance un proceso de sanción o de levantamiento de una predeterminación. Y esto es de manera general. No es, entonces, que cuando yo menciono quién firmó, y por eso insistí, lo hago para eludir una responsabilidad. Si yo hubiese tenido que firmar un desvanecimiento, revisado el proceso, si el proceso se ajustó a los procedimientos, si hay la sustentación suficiente, tendría que haberlo firmado. Eso no es un delito. Claro, no es un delito, pero un auditor pudiera equivocarse, así como puede acertar. Claro. Puede equivocarse un auditor.
Y si se equivoca ese auditor, ¿tiene que firmar necesariamente el contralor avalar un error en ese escenario? La autoridad, cuando firma, no puede necesariamente conocer la totalidad de los antecedentes en procesos tan complejos, y por lo tanto puede caber un error, no solo de la autoridad, puede caber un error en cualquier momento del proceso. Para eso existen procedimientos para demandar esos errores. El primer procedimiento es ante la propia Contraloría con un recurso de revisión, y el segundo, que es además conclusivo, es el Tribunal Contencioso Administrativo, donde debería demostrarse si ha existido o no un error o incluso una irregularidad, si se diera en algún caso. En lo que estamos conversando en este momento, no existe ningún procedimiento que demande irregularidades en esos desvanecimientos firmados por el señor Miño. No existe ni ante la Contraloría ni ante el Tribunal Contencioso. Mal se puede, por lo tanto, pretender penalizar resoluciones que están vigentes y que no han sido cuestionadas por la vía que la ley establece, que es la vía contencioso administrativo. A eso es a lo que me refiero. Y en segundo lugar, no puede usarse una penalización, llevarla a un juicio penal arbitrariamente y sin sustento legal para acomodar una acusación contra la Contraloría del Estado y contra su autoridad en un caso donde no se necesitaba una resolución de Contraloría y en donde además la discusión legal en Estados Unidos, y debería serlo aquí, se circunscribe a los procedimientos de Petroecuador. A eso me refiero. Y me refiero a esto, además, porque hay un hecho que es necesario tenerlo en claro, porque los Estados Unidos son un país normado y son un país donde la arbitrariedad en el procedimiento legal y administrativo tiene límites. Por esta razón, yo tengo que señalar, hay dos comunicaciones que han sido leídas ayer de la asistencia penal internacional que son absolutamente claras y que el país no conoce y que por eso se ha engañado respecto de esa asistencia. En esta comunicación, de manera clara, en primer lugar, todas las comunicaciones de la API, lo leo, se habla de asistencia legal en asunto Petroecuador. En ninguna se habla de la Contraloría. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en esta comunicación se habla de solicitud de la Fiscalía y respuesta respecto de investigación por actividades de lavado de dinero y corrupción pública. Aquí no se habla de delincuencia organizada. Usted no va a encontrar ninguna comunicación de los de Estados Unidos que diga delincuencia organizada. Ayer se han leído todas en el juicio. Y esta segunda comunicación, que es mucho más clara y precisa, cuando Fiscalía del Ecuador solicita, porque quien solicita es la Fiscalía ecuatoriana, no es que las autoridades norteamericanas enviaron una información, no, la solicitó la Fiscalía. Y aquí está la respuesta. En la respuesta se dice con mucha claridad: a la solicitud de las autoridades ecuatorianas de que brinden información, se colocan dos claras condiciones. La primera, no existe una investigación conjunta entre las autoridades estadounidenses y ecuatorianas. ¿Puede estar más claro? Segundo, no tienen no tienen objeciones, dice, que las autoridades ecuatorianas utilicen información, en comillas, esto es de la Fiscalía ecuatoriana,
otras investigaciones y procesos penales que lleve a cabo la Fiscalía General del Estado en Ecuador, cierran comillas, texto americano, en la medida en que las investigaciones sean procesos penales y estén relacionados con la investigación y el procedimiento descritos en esta solicitud. Esta solicitud fue hecha en el mes de noviembre del año 2019 en relación al señor José de la Torre y el señor Roberto Barrera, no en relación al Contralor del Estado. La torcida utilización que pretende la Fiscalía de una asistencia penal internacional que no me corresponde ni corresponde a la Contraloría es un claro abuso de derecho y un claro fraude procesal. Eso es lo que tendrá que ventilarse en el Ecuador. Claro. ¿Y qué pasa, doctor Celi, con los testimonios? Porque voy a volver a leer el testimonio en el proceso caso Las Torres, en donde en otro momento José Raúl de la Torre se refiere a una cuenta bancaria en Costa Rica que sería, dice el proceso, la versión de la Fiscalía, de uno de los procesados, y menciona que ella tiene la cuenta de su tío, que presupone que es Pablo Celi, para que también se haga la transferencia. El caso Las Torres, en las conversaciones se refieren a la necesidad de cumplir con los compromisos, se pone entre comillas coimas, hacia los integrantes de la organización procesada. José Raúl de la Torre vuelve a mencionar que su tío, Pablo Celi, ya necesita también ese tema. Se menciona en otra conversación y se escucha la presunta coordinación de una entrega en Quito. Luego José Raúl de la Torre vuelve a mencionar la entrega de una fuerte cantidad a la cuenta de su tío. Son versiones antojadizas, no son reales, de los parientes, de sus familiares, de No Límite, las autoridades del señor Barrera, etcétera. Vamos individuo por individuo. En primer lugar, José Raúl de la Torre. José Raúl de la Torre es un delincuente indigno de llevar un apellido al que ofende y del cual hizo uso para lograr presentarse ante terceros como supuesto relacionado. Debo decirle que este sujeto de conducta ilícita y justamente juzgado y sentenciado en los Estados Unidos, en sus chats con el señor Barrera, menciona cuando menos, y esto consta en el proceso, ustedes periodistas pueden tener acceso. Así es, estamos leyendo de eso. Libres. Menciona a más de 10 autoridades del Ecuador como relacionados con él. Hace ofertas en más de 20 instituciones públicas. ¿Por qué en este juicio no se ha llamado a todas las autoridades mencionadas por el delincuente de la Torre para que digan si lo conocían o no, y en calidad de qué lo conocían? Así se habría hecho una investigación penal seria, que no ha existido en el Ecuador. El señor hace uso de una condición de un apellido abusivamente, sin ningún conocimiento ni relación conmigo. ¿Usted cree que el testimonio de dos delincuentes en diálogos siniestros y ocultos entre sí, no conocidos ni consentidos ni por mí, ni por ninguna otra de las autoridades, supongo, que están mencionadas, pueden ser fundamento suficiente para convertir a un ampón en testigo protegido de la Fiscalía, solamente cuando se trata de actuar de manera dañosa y utilizando un descalificado moral, se lo puede convertir, siendo un delincuente sancionado en los Estados Unidos, en un testigo protegido en Ecuador. Eso es un atropello judicial y es una falsedad absoluta.
Doctor Respecto Pablo de las Celi, menciones, sobre esto, por lo que usted señala, este delincuente pariente, como usted ha calificado, usted nunca supo que estaba en estas andanzas, en estos hechos que, por cierto, terminó procesado en los Estados Unidos. Usted nunca supo, nunca se enteró, como pariente nunca le llamó, nunca le dijo nada de lo que venía haciendo el señor con Petroecuador. jamás. Primero porque a mí se me conoce como persona por mi integridad moral y por mi implacable actitud ante los delitos. Y en segundo lugar, porque a este sujeto se lo sacó de la Contraloría por sus irregularidades y yo fui quien dispuso la investigación por el hurto que hizo de 2 expedientes en la Contraloría. Entonces no es solamente que no tenía comunicación y relación conmigo, sino que yo marqué siempre con mucha claridad la diferencia. Esa es la realidad. Pero antes de que pida la salida, él estaba en la Contraloría, no estuvo junto a usted, no lo conocía, sí, nunca le saludó, nunca supo nada, estando trabajando en la misma institución. Sí, ingresó antes de que yo sea Contralor del Estado, y le acabo de mencionar cuál fue la relación conmigo, fuera de la Contraloría. En relación a los acontecimientos, me enteré como todo el país por el escándalo de prensa que supuso su detención en los Estados Unidos. Y respecto de eso, mantuve siempre de manera explícita ante la fiscal la disposición a que se investigue a este sujeto y se lo traiga al país. No he tenido ninguna relación y conocimiento de las actuaciones de este personaje. Todo ha sido presentado posteriormente a mi detención y en condiciones en las cuales yo no podía aclarar absolutamente nada. En el proceso, las menciones a tiro en las que pretende ampararse una asociación por parte de la Fiscalía tienen la misma condición: un diálogo entre 2 sujetos hablando de sus supuestas relaciones. La Fiscalía hace uso de esas menciones incluso cuando explícitamente no se refieren a mí. Hay una mala fe absoluta en utilizar los chats entre 2 sujetos que actúan de manera delictiva, de manera subrepticia, engañosa, en un chat entre ellos al que no tiene acceso a ninguna tercera persona. Aquí no se ha podido presentar un solo chat del señor de la Torre conmigo, un solo chat del señor Barrera conmigo. Y respecto a los otros... Ahora el señor de la Torre sí se fue llevando decenas de miles de dólares donde lo pescan en Florida. O sea, algo que venía haciendo ya, cuando incluso estuvo, se presume, en la Contraloría. No, eso no está en el proceso y también cabe una precisión, porque... Pero fue público y notorio que se le encontró con decenas de miles de dólares tratando de ingresar, lo cual es ilegal, a Estados Unidos. Por supuesto que eso es ilegal y un tanto absurdo, y la realidad procesal es otra. No. Lo que se menciona en el juicio en Estados Unidos es que él fue detenido por una operación encubierta del FBI, donde le hicieron depósitos en Estados Unidos y grabaron operaciones delictivas de compras ilícitas en Estados Unidos y lo detuvieron. Esa es la realidad. El acto delictivo está descrito en el juicio en los Estados Unidos. Entonces, acá en Ecuador nos enteramos por noticias de prensa, pero hoy ya no son noticias de prensa. Hoy todo está aclarado en las cortes norteamericanas. El problema está en que tiene que estar aclarado también en las cortes del país y aclarado en la opinión pública. Por eso me permito hacerle estas precisiones. Y le hago precisiones adicionales. En los testimonios a los que usted menciona en el juicio, el ejecutivo de No Limit dijo de manera clara y terminante que no conoce a Pablo Celi,
y que no ha tenido nunca ninguna relación con él. El señor Roberto Barrera, cómplice de De la Torre y destinatario de los chats, declaró en el juicio no conocer a Pablo Celi, no haber tenido ninguna relación con él. Esas son las verdades procesales. Pero no es eso lo que aparece en el Twitter de la Fiscalía. En el Twitter de la Fiscalía, lo que aparecen son permanentes inculpaciones que no se derivan de ningún acto procesal. Eso es lo que yo he denunciado. Porque yo estoy llevando adelante un proceso donde debo esclarecer mi absoluta inocencia y documentar sustentadamente con pruebas. Hasta este momento no existe y no existirá porque no es posible una sola prueba que inculpe al Contralor del Estado. Doctor Celi, se demostrará, es todo lo contrario, que es un proceso forjado, sin pruebas y con la intención dañosa de lesionar al Contralor y descomponer a la Contraloría del Estado, como lo que lamentablemente es lo que sucedió. Claro, si la Fiscalía esté equivocada, que ha hecho uso de estos documentos, lo que usted presentó, una acción de protección precisamente por estos hechos, ¿por qué no le dieron la razón los jueces? Hubo una votación dividida, 2 votos, allí estuvieron los jueces Fausto Lana Vélez Ponente, María Mercedes Suárez Tapia y Sara Hipatia Costales Vallejo del Tribunal de Garantías Penales de aquí de Iñaquito. ¿Por qué no le dieron la razón? 2-1 le negaron la acción de protección formulada por usted, por improcedente, el argumento de la mayoría de este tribunal. ¿Por qué no le dieron la razón, si a usted le asiste la razón? Por el contrario, no es que no me dieron la razón. El juez ponente, de manera absolutamente proba, con atención a las pruebas presentadas, con atención a la base legal del país, el juez ponente me da la absoluta razón. Bueno, acepta, dice el número 1, la decisión, aceptar parcialmente la acción de protección planteada. Parcialmente. Sí, pero lea el resto. ¿A qué se refiere parcialmente? No nos quedemos en la primera línea. Claro, el juez declara vulnerado el derecho al debido proceso, la reparación que se dispone que la Fiscalía, a través del departamento correspondiente, procede a eliminar las publicaciones, eso, pero no le da totalmente la razón. Por eso digo yo, no, acepta parcialmente la acción. No, el parcialmente se refiere exclusivamente al requerimiento que yo hice en relación a una suspensión de acciones en mi contra. Y él precisa cuál es mi argumentación. Hay una violación del principio de inocencia, hay una violación del principio a la honra y al buen nombre. Las dos cosas se reconocen. Se reconoce también con claridad que se hizo uso del Twitter de la Fiscalía distorsionando la realidad procesal. Y luego el juez, y quizá con eso tiene que ver la expresión parcialmente, argumenta jurídicamente las razones y las condiciones en las cuales debe usarse el principio de publicidad, que era el único argumento de la Fiscalía, que la Fiscalía no presentó pruebas de descargo de que no había hecho esto. Al contrario, dijo que su única prueba era su Twitter, a lo cual yo respondí que esa es una prueba a favor de Pablo Celi, porque precisamente lo que yo quiero es que los jueces y el país lean los twitters de la Fiscalía y vean cómo cambia la realidad. Y eso no puede ser usado como argumento de publicidad. El juez, ¿qué es lo que dijo? Que la publicidad, el principio de publicidad, está introducido en la norma para proteger el derecho de los procesados a que no se distorsione la realidad procesal, y que a él le llamaba mucho la atención
que en este caso la Fiscalía utilice el principio de publicidad contra un procesado. En eso están las diferencias a las que alude la sentencia. Si usted lee una sentencia larga y sustentada, va a advertir que aquí estamos discutiendo un tema de derecho y estamos discutiendo además un tema de procedimiento, un tema procesal. Respecto de la votación de 2 juezas, en este y en muchos otros casos, lamentablemente, el país tiene que contemplar actuaciones no sujetas a derecho, carentes de sustentación, y en este caso particular, absolutamente y acríticamente y servilmente repetitivas de la poco sustanciosa exposición que hizo ahí la Fiscalía. Si hay jueces que creen que esa es la manera de ejercer las mayorías y gestionar administrativamente los procesos, hay otros que en cambio sí se detienen a analizar con responsabilidad judicial y con probidad ética las cosas como se presentan, porque en derecho se debe resolver sobre la base de las pruebas de cargo o de descargo que se presenten en el proceso. El doctor Pablo Celi. No a las presiones externas a los juicios. El doctor Pablo Celi de la Torre tiene, y si es que tiene, pregunto, cuentas en el exterior, ¿cuántas cuentas tiene? Ninguna cuenta en el exterior, y lo he probado de manera clara. Y aprovecho para precisar esto. Aquí no se ha probado ninguna referencia a Pablo Celi. Y es una mentira total la insistencia que hace en público, porque en el proceso no lo puede probar la Fiscalía, de las cuentas de los hermanos Celi. Yo quiero dejar absolutamente claro que esas cuentas no han existido nunca. Nunca he tenido una cuenta compartida, ni en el país, ni en el exterior, con Esteban Celi. Con Esteban Celi no tengo ninguna relación con sus actividades profesionales, ni de ninguna índole. Claro. Él sí tiene cuentas, él sí tiene cuentas. Yo no puedo saber qué cuentas tenga o no tenga mi hermano. Yo no tengo ninguna cuenta con él, ninguna inversión en conjunto, ningún bien compartido, ninguna sociedad. Esteban Celi no es mi representante legal, no es mi apoderado, ni mi intermediario en ninguna instancia. Por esto tengo que decir con tanta claridad que no solo que yo no tengo cuentas en el exterior, sino que nunca he tenido ni tengo una cuenta en común con Esteban Celi. Por eso Pablo es una Celi. Falacia perversa decir las cuentas de los hermanos Celi. Eso no existe. Doctor Pablo Celi, ¿qué lección le deja el haber pasado por la Contraloría, haber sido subcontralor de ese personaje nefasto, de ese condenado por la justicia ecuatoriana, procesado por la justicia americana, el doctor Pollitt? ¿Qué lección le deja? Porque déjeme recordarle entre tanto material, porque la Contraloría también ha tenido sus cuestionamientos en su momento, y no lo va a decir solo por usted. Voy a recordarle, cuando usted ingresó al despacho, le pidieron que haga un examen especial a las declaraciones patrimoniales de todos los directores de la Contraloría, especialmente en esa época nefasta del correísmo. Y usted no atendió esa recomendación. ¿Por qué no se les hizo una declaración, un examen especial a las declaraciones patrimoniales de los directores? ¿Por qué? Esto es absolutamente falso. La lección mayor que yo no me di a mí mismo, se la di al país cuando asumí como Contralor del Estado, fue una evaluación completa de todos los procesos de las gestiones anteriores, y particularmente de la gestión inmediatamente anterior, del señor Pollitt. Sí. ¿A todos los directores se les hizo los exámenes especiales? ¿Se les hizo? Sí. ¿Se puede enseñar eso? ¿Que sí se les hizo? Se revisaron.
todos los procedimientos, se actualizó toda la información personal de autoridades y funcionarios. Se realizaron exámenes especiales cuando correspondía hacerlo. Un examen especial es un acto que supone procedimientos cuando existen fundamentos. Se revisó por personal todas las declaraciones patrimoniales y se realizaron exámenes en los casos en que había alguna duda. No solamente esto, se hizo una depuración muy severa, por la cual fui criticado incluso públicamente, porque una de mis primeras decisiones fue retirar de la Contraloría a personas que habían entrado sin sustentos suficientes. Se reestructuró toda la Contraloría General del Estado, todos los sistemas, todos los procedimientos. Se realizaron 3.800 auditorías, como nunca en la historia del país. Se entregaron 1.000 o más de 1.000 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. No se sabe dónde están. Se presentó de manera transparente a la Asamblea Nacional toda la documentación de todos los casos que solicitaron. Decenas de centenas de documentos. La Contraloría, y esa fue mi lección como Contralor, no solo que no ocultó, sino que asumió las responsabilidades de decisiones tan severas como intervenir con procesos de auditoría en áreas estratégicas, en la deuda externa, con grandes reclamos de que no tenía que hacerlo, y demostrar en esas auditorías cómo se había aprovechado los recursos públicos y engañado al país maquillando las cifras. Incluso la Contraloría auditó la situación del sistema electoral del país, cosa que también me ha significado persecuciones personales, al haber señalado a las agrupaciones políticas que continúan usufructuando de representación y recursos públicos ilegalmente, porque fueron inscritas ilegalmente, y no por mí decir, por lo que encontraron los auditores de Contraloría cuando auditaron al Consejo Nacional Electoral, incluido el sistema del Consejo Nacional Electoral y el señalamiento de Contraloría entre la primera y segunda vuelta de que este sistema no presentaba las garantías necesarias para el voto social. Todo eso hizo la Contraloría con decisión y, en mi caso, asumiendo inclusive las consecuencias de aquello. No se olvide de que a mí se me detiene al día siguiente de terminadas las elecciones, cuando menos debía preguntarse el país, ¿cómo es esto? El día domingo se cierran las elecciones y el día lunes se detiene al Contralor que auditó al sistema electoral cuando se había señalado que esa sería una auditoría que tendría continuidad apenas concluyan las elecciones, continuidad que no se ha dado. Bueno, ojalá lo que le preguntaba sobre los exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de todos los directores, desde la época del correísmo, sería bueno que el país pudiera conocer si es que se hizo, y si se hizo, cuáles fueron los resultados. Bien, quiero... Se hicieron las que debían hacerse, y creo que el organismo no ha dejado de existir, deberían continuarse haciendo, por supuesto. Muy bien. Al doctor Pablo Celi, ex Contralor General del Estado subrogante, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia, es su versión a la que tiene derecho, en un tema, por cierto, cuestionado tanto por los procesos que hay, que son otros en los Estados Unidos, y los que aquí se sigue, el caso Las Torres y las presunciones de responsabilidad, que habrá que esperar hasta el dictamen final con la sentencia condenatoria o si se absuelve en este proceso a quienes y finalmente cuál será el veredicto. Muchas gracias al doctor Pablo Celi. Muchas gracias de Radio Democracia. Muy amable. 8:05 en el territorio continental ecuatoriano.
Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia con los documentos en la mano. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el señor presidente del directorio de Ban Ecuador, Mauricio Salem, el tema de los créditos, los préstamos, la condonación de deudas y las mesas de diálogo en estos momentos. Miguel Rivadeneira en la revista de